Alejandro Fadel tiene mucho que ver con la Sociedad de la Nieve. El éxito mundial del streaming, una película del español Juan Antonio Bayona, que relata la tragedia de los rugbyers uruguayos que cayeron con un avión, un vuelo de línea, en la cordillera de los Andes y bueno, después tuvieron una larga lucha por la supervivencia. Fadel fue director de segunda unidad de esta película. Estamos con él en GPS Audiovisual Radio. ¿Cómo estás, Alejandro? Es un gran gusto volver a comunicarnos con vos. Hola Julio, ¿cómo estás? Muchas gracias siempre por llamarme. Bueno, ¿cómo llegaste a Juan Antonio Bayona y en qué consistió tu trabajo en la Sociedad de la Nieve? Mira, tenemos una amiga en común, que es una escritora y crítica de cine y programadora, que se llama Desiree de Fez. Ella nos hizo un poco el contacto y creo que le pidió a Juan Antonio que, que viera mis películas. Muere Monstruo Muere, que es el largometraje, y otra que se llama El Elemento Enigmático, Sí. que ambas están filmadas en la cordillera de los Andes. Y creo que debe haber visto algo en él, de la manera que yo filmaba esos paisajes y la cercanía que tenía con ellos por haberme criado ahí. Y me convocó en principio para filmar todo lo que eran los fondos que se iban a usar en la película, filmando el mismo Valle de las Lágrimas, exactamente el lugar del accidente y exactamente la misma posición donde se calcula que quedó el fuselaje. Ajá. Entonces tuvimos que ir a filmación de alta montaña, bastante duros, con temperaturas bajo 20 a veces, filmando los amaneceres, los atardeceres y todas las caras posibles de las montañas que después se iban a usar tanto en el estudio como en la postproducción. Así que ese fue el primer acercamiento. Y Ujú. empezamos a colaborar juntos, también yo metiéndome un poco en el guión o en charlas de director a director. Y después de la filmación de Los Andes me convocó para filmar ya la parte de ficción, que se filmó en Sierra Nevada, en España. Y ahí me uní al equipo como director de segunda unidad, filmando algunas secuencias ya con actores y eso. Ah, o sea que todo lo que la filmación fue en España con los actores, no aquí en Mendoza. No, montar una filmación en el mismo valle es imposible. Es un lugar al que se llega solo por helicóptero o con 2 días a caballo. Y la infraestructura ya era muy, muy grande solo para filmar lo que filmamos. Es también bastante hostil el lugar, ahí uno puede comprobar la situación por la que pasaron las personas que atravesaron la historia. No hay vida, lo único que aparecía de vida era un pajarito que se había apiolado y que dejábamos comida y venía cada tanto a mostrar un poquito, pero es un lugar muy, muy hostil, muy alto, son 3.600 metros, entonces ahí estar filmando todos los días era imposible. Pero la obsesión de Juan Antonio era que la película tuviera la presencia del lugar real, con todo lo que eso representa para el cine, ¿no? La presenta en cuanto a realismo y la presenta en cuanto a cierto espiritismo, ¿no? Cierta cosa misteriosa Sí. que las imágenes traen al presente. Entonces eso después, si bien se compuso digitalmente, o a veces se proyectó en las pantallas donde estaba el set que estaba indoor, digamos, que estaba adentro de un galpón, cuando uno ve la película sabe que está ahí, siente que está Sí, ahí. absolutamente. Estás en ese lugar. Sí, como espectador estás Tiene- metido todo el tiene- tiempo. Sí, tiene un nivel de inmensidad además donde cuando ellos dicen que se alejan 500 metros y no los ven, bueno, es así, son montañas muy altas, es un valle muy encajonado donde cuando viene un viento, bueno, lo que pasó con las avalanchas en la historia, pero cuando viene un viento mismo como nos pasó a nosotros, que nos voló 2 carpas, un domo, tuvimos que salir evacuados, es un lugar como hostil para filmar. De esas cosas que por otro lado a mí me gustan mucho esos desafíos, ¿no? Siempre intento armar películas que tengan que ver con un grado de azar de la naturaleza. Casi se podría decir que a tu juego te llamaron. Sí, un poco sí, estaba muy Ajá, contento. ajá. Ahora, el conocimiento que vos tenés de la zona también es muy importante, ¿no? Pero eso no quiere decir que haya sido fácil el trabajo, por decirlo de No, alguna manera. no fue nada fácil, era muy exigente físicamente y yo no soy una persona en este momento diría que está preparado físicamente, pero íbamos con un equipo de montañistas muy experimentados, verdaderamente experimentados, que nos guiaban y nos ayudaban en todo lo que tiene que ver con la logística de filmación en montaña. Ujú. Así que uno básicamente tenía que viene mi hija a visitarnos. Así que básicamente teníamos que llegar hasta el lugar, poner la cámara, no apunarnos, descansar cuando se podía
y tratar de filmar. Habíamos hecho Juan Antonio había hecho un storyboard bastante preciso, pero claro, lo había hecho con un programa de computación, entonces de repente la cámara no se podía poner en ese lugar exactamente, entonces tratábamos de emular un poco el plano que él había imaginado. ¿Y esto lo ibas conversando con él así remotamente, digo? En este caso no se podía, porque si bien teníamos conexión, perdón, satelital, no teníamos casi internet que pudiera mandar los planos. En la filmación de Sierra Nevada, por ejemplo, quizás él estaba en alta montaña y yo estaba abajo, o viceversa. Ahí sí, como teníamos más cobertura de señal, la logística era muy pequeña para tamaño de producción, que era que yo le mandaba a su celular cada plano que grababa y él me lo corregía o lo charlábamos, así que nos comunicábamos enviándonos el material por WhatsApp, sí, así algo bastante básico y de esa forma él miraba lo que yo estaba filmando en otro lado y íbamos colaborando. ¿Cómo fue Acá para simple. vos, bueno, justamente el contacto con Juan Antonio Bayona, por lo que estás comentando, parece alguien muy abierto al intercambio, ¿no? Digo, en este caso terminó siendo algo muy estrecho, ¿no? Para trabajar juntos. Y empezamos teniendo como una muy buena relación, no nos conocíamos y empezamos teniendo una relación excelente a nivel humano también. Y después, nada, es una persona que sabe muchísimo de cine, que tiene Sí. muchísima experiencia en rodaje, en set, de escalas enormes. Así que yo sabía también que era una experiencia de la que yo, además de hacer mi trabajo más o menos bien, tenía mucho para aprender como cineasta. Ujú. Entonces ahí yo estaba muy cerca de él también cuando hubo algunos días que filmamos juntos, algunos sábados que filmábamos juntos. A veces él me pedía que dirigiera yo y él me supervisaba un poco, a veces dirigía él y yo miraba y colaboraba. Así que fue muy estrecha la colaboración y sobre todo para mí de un gran aprendizaje. Claro. Me parece que es un director que tiene un nivel de obsesión y yo soy obsesivo, soy bastante hincha huevo, pero acá además la obsesión más los recursos te daba como la capacidad de pensar una película y de imaginarla y no filmaba mucho si las cosas no estaban como tenían que estar, ¿viste? Y Ujú. eso era alucinante. Nos pasa que nos tenemos que acomodar muchísimo al presupuesto. Bueno, acá había una espalda un poco más grande para que, incluso él a mí me decía, si no están las cosas que necesitas, no filmes. Y yo, bueno, tenía que estar como entre medio, entre entregar el material y entregarle un material bueno a él. Ajá, ajá. ¿Y qué hacías en esos casos? Digo, cuando él te decía, si no está del todo bien, no filmes. Digo, uno debe sentir, imagino yo, bueno, lo decís porque Sentía sos Juan Antonio Bayona. no, sentía una sana presión de saber que si yo estuviese en su lugar probablemente haría lo mismo. Solo que tenía que tener un poquito más de cintura, dado mi lugar, para hablar con las productoras y explicarles por qué esto no había salido así o por qué. Pero en general yo contaba con los recursos que la escena precisaba. Así que había un equipo grande a mi disposición en la segunda unidad. Yo creo que en la segunda unidad eran un poquito más o bastante más que en todo el equipo Muere Monstruo Muere. Eso para la segunda unidad. Sí, se ven los créditos, cuando uno empieza a mirar los créditos es una cantidad de gente impresionante. No sé si tenés el número exacto, pero... 600, 700 personas terminaron trabajando en la película, creo yo. Ujú, ujú. Dice, ¿y cuánto tiempo estuviste vos involucrado con este proyecto? Mira, empecé haciendo como una especie de presentación. Me pidió Juan Antonio que me imaginara la película como si solo estuviera contada desde el punto de vista de las montañas, sin los personajes. Y yo me Ajá, copé en eso y armé como si todo el guión, secuencias, así, de a grupos de secuencias, buscando imágenes de cómo deberían verse la montaña, qué expresaba la montaña en ese momento, y escribía pequeños textos. Así que empecé como trabajando de una manera muy abstracta, como si solo fuese a filmar montañas, que en ese momento en realidad solo iba a filmar montañas. ajá. Después colaboramos un poco en el guión, donde yo pude releer algunas escenas, reescribir, hacer algunas propuestas. Y en total estuve involucrado 3, 4 meses, porque Ujú. filmé en los Andes 15 días, pero también con preproducción. Después filmé en Sierra Nevada 2 meses. Después filmé en Uruguay una semana más. Sí, estaba también a veces cuando tenían armados para editar, viendo. Sí, sí, una persona muy generosa también, Juan Antonio. Tanto Juan Antonio como Belén y Sandra, las productoras, han sido muy generosos conmigo en permitirme involucrarme mucho en el proceso. Digo, podrían haber convocado a un profesional y convocaron como a otro.
Sí, artista muy claro. convocaron a un profesional, pero es esto que Bueno, decís vos, le dieron cabida, ¿no? Que no suele ser así, ¿no? sí, 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 creo que parte por lo que me llamaron era por lo que yo podía, o sea, tener por un lado la capacidad profesional, como decís vos, de tratar de emular o de percibir y la mirada de Juan Antonio, y por otro lado aportar mi sensibilidad también para la historia, que me era muy cercana también. Ujú. Bueno, intuyo que viendo, para quienes hemos visto Muere, Monstruo, Muere, eh, es, Bayona debe haber visto ahí que vos podías contar justamente el paisaje y esa atmósfera de la montaña y de los Andes sin, sin personas, ¿no? Ujú. Este, Y me, yo creo que sí, que algo de eso debe haber habido. ajá, ajá. ¿Y cuál fue el momento más duro para vos de toda esta experiencia? Em, Cuando... Mira, era difícil em, mantener el nivel de intensidad y de trabajo que la película requería, el nivel de atención. Ujú, Entonces, todo era como nuevas exigencias. Por otro lado, eso a mí como director me da cierta alegría, digamos, porque me representa un desafío, ¿viste? Y eso y ese desafío que a veces uno siente un poco de miedo, un poco de vértigo, bueno, para mí pone en motor una energía que uno desconoce que tiene. Pero creo que no sé si lo más difícil, pero lo más particular fue que tuvimos un incidente en la montaña, en el Valle de las Lágrimas, con unos vientos huracanados. Nosotros estábamos ahí para buscar la nieve y no nevaba, había sido un año con muy poca nieve. Después Juan Antonio volvió el otro año con más nieve y volvió a filmar desde un helicóptero más paisajes. Y el día del aniversario 48 del accidente, o 49, fuimos caminando, teníamos 40 minutos de caminata de ida, teníamos sí, cuatro caminatas de 40 minutos todos los días hasta el lugar del fuselaje. Una al amanecer y una al atardecer. Y el día del accidente llegamos de noche al lugar y yo pido que hagamos un minuto de silencio, el que quiera rezar, rece, o el que quiera, nada, que cada uno ujú, supiera cómo lidiaba con esas ausencias y esas presencias de ese lugar. Cuestión que te decía, íbamos a buscar la nieve y esa tarde se larga una tormenta de la zamputa con vientos muy huracanados. En un principio vuelan dos carpas individuales de los andinistas. Después vuelan un domo, donde había gente tomando la merienda, que se lastima con algunos fierros que cayeron, otro andinista se quiebra la clavícula. Después viene la nieve, pero no deja de haber tormenta. Nos quedamos todos, el equipo de la parte de cine, encerrados en una sola carpa, compartiendo una sopa, un vino. Entonces era como una versión en miniatura de lo que podría haber sido la historia real. Había gente con mucho miedo. Yo no suelo tener miedo en esas situaciones, me da más miedo ir al supermercado, creo. Pero nos entraba nieve por la carpa, había gente que no podía dormir, terminamos durmiendo todos medio amontonados, escuchando los pedos del otro, bueno, mm, etcétera. Ese momento, no te digo que fue un mal momento, sino fue un momento de energía muy intensa, era el mismo día del accidente, digamos. Yo creo que ahí y la montaña nos decía como, bueno, ojo al piojo que acá también estamos nosotros, que no van a claro. poder llevarse esas imágenes huellas tan fácilmente. Así que ahí Ajá, tuvimos que evacuar un par de días hasta que se calmara y tomar la decisión de si volver o no y volvimos a filmar. ajá. Fue una situación bastante particular del rodaje. Claro, bueno, y además en una fecha tan La significativa, fecha. ¿no? Es como decís vos, casi una señal, ¿no? De decir, del universo. Este, Y decidir filmar ahí es también decidir captar la parte espiritual del cine, ¿viste? El cine ujú, tiene una tensión entre materia y espíritu que para los que nos interesa el tema es increíble. claro, Entonces, si vos elegís filmar ahí, estás no solo yendo a filmar algo, estás yendo a captar fantasmas también. sí. Y ahí estaba, ¿viste? Ahí estaban, sin ser demasiado esotérico, te puedo decir que había una energía muy alta, muy alta. ¿Qué sabías vos de esta historia de los Andes hasta antes de la Sociedad de la Nieve? La conocía toda, muchísimo. Ujú, He visto las dos películas, tanto la de René Cardona, que es del 76, como la de Frank Marshall del 90, y Viven había sido de los dos o tres primeros libros que leí, libros de adultos, a los 11 años, 12 años. ujú, A vez, nosotros con mis primos veíamos una y otra vez la película en las siestas de los domingos, así. Escribí, de hecho, un texto para el página 12 que se llama El Perjurio de la Nieve, que está por ahí por internet, el que lo quiera leer, que metía cosas de la película con cosas de mi vida personal.
Texto que Ajá. también le pasé a Antonio para decirle, bueno, también tengo un conocimiento y un interés por la historia grande. Y me conocía los personajes. No había leído el libro todavía La Sociedad de la Nieve de Pablo Bierzi, pero había leído otros libros, había visto documentales, estaba muy empapado en la historia. Y acá no fue tanto una idea como sí, una ocurrencia de un día, pero que después me causaba placer. Antes de salir a filmar, mientras me acomodaba y me tomaba el café, escuchaba alguna entrevista a algún sobreviviente. Ujú. Como ¿Conociste escuchar, alguno de ellos? conocí algunos, sí. Conocí Ah, algunos cuando fui a filmar a Uruguay. De repente me encontré filmando una escena donde Fito Strauch está en la habitación del hospital y abre la ventana para tomar un poco de aire. Hay un montón de sí, periodistas. sí. Y yo estaba filmando esa escena con el Fito Strauch original atrás mirándola. Wow. Eh, era como hermoso, ¿viste? También esas presiones que te generan vértigo y a la vez una sensación de felicidad. Y tenía que me estaba cuidando la espalda el que lo había vivido, ¿viste? Sí, 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 sí. Bueno, y ahora después de la Sociedad de la Nieve, ¿qué, Alejandro Fadel? Y vamos a ver, viste que yo soy medio lento para los procesos. Ahora me he vuelto a vivir a Mendoza, como verás, estoy en un ambiente un poco más rural, Sí, pero estamos preparando con Agustina, Jambi Campbell, sí. la nuestra, estamos preparando una adaptación de Las aventuras de la China Iron de Gabriela Cabezón Cámara, que esperamos filmar el año próximo. Estamos escribiendo a cuatro manos con Agustina, ella va a producir y yo voy a dirigir. Ajá, bien. Bueno, un muy buen equipo en comienzo. Alejandro Fadel, muchísimas gracias por